Segunda parte de esta segunda parte de fisiología tiene que ver con los mecanismos fotosintéticos comparados de C4 y CK. Después de haber visto C3, la segunda parte de esta clase de hoy, de la clase número 6, veremos de la clase número 4. En la clase número 4B, vamos a ver esa segunda parte que tiene que ver con los metabolismos fotosintéticos C4 y CAM, comparados después de haber visto el metabolismo universal de C3 y la variación en fotorrespiración del mecanismo C2. Estos mecanismos fotosintéticos C4 y CAM son conocidos como mecanismos concentradores de CO2. Parece ser que la evolución de los sistemas bioquímicos que encontramos y su concatenación con las características morfológicas que vamos a describir más de seguido, tiene que ver más que todo con los cambios que han ocurrido en la concentración de CO2 en la atmósfera. De tal manera que más que un mecanismo de adaptación a sequía, como se ha interpretado siempre el mecanismo CAM, por ejemplo, es realmente un mecanismo de concentración de CO2 en los momentos en los que hay más concentración de CO2, que ha resultado también, en el caso de las CAM, en un mecanismo de resistencia hídrica. La razón primordial por la cual estos mecanismos de concentración de CO2 han ocurrido es por los cambios evolutivos en la concentración de CO2 en el ambiente. Y estos han tenido una concatenación en la morfología de las plantas. A partir de las hojas C3, en las cuales consideramos que es como un patrón general en casi todas las especies, vemos que hay una superficie superior y una superficie inferior. Y hacia el centro, la hoja se divide más o menos proporcionalmente en una región de empalizada, de mesófilo de empalizada, células fotosintéticas, más o menos parejas y en forma de empalado. Y la región inferior, donde se encuentran los vasos vasculares, que es una región más laxa, con espacios aéreos más grandes, que llamamos mesófilo esponjoso. En el caso de una sección de una hoja de una planta C4, como puede ser arroz o maíz, vemos que la epidermis inferior y superior son muy parecidas en términos del tamaño de la epidermis. Los espacios intercelulares se encuentran en toda la estructura y asociado a los haces vasculares se encuentran unas células llamadas de la vaina. Estas células de la vaina también se encuentran asociadas en las plantas C3, como lo vemos acá, pero en las plantas C4, estas células de la vaina son especialmente notorias. Y estas células envolventes de o células de la vaina, cuyos cloroplastos contienen una gran cantidad de almidón y menos grana, es lo que conocemos como la vaina foliar con una anatomía Kranz. Aquí lo vemos de manera comparativa, cómo se nota los haces vasculares en las plantas C3 con algunas células fotosintéticas citoplasmas asociadas a la vascular, pero no son tan grandes como ocurre aquí en una planta C4, donde eso forma realmente un anillo oscuro, si no lo queremos ver en la forma real como se ve en este corte natural de maíz, donde se ve la vaina completamente oscura alrededor de los pequeños haces vasculares y no hay una empalizada. Y los estomas se pueden encontrar en ambos lados de la planta. De manera generalizada, vemos acá cómo es que ocurre el metabolismo C4. Esto se ha tomado del libro de Theis y Zeiger que ustedes encuentran tienen en el aula virtual. En las células de la vaina que les mencionaba es donde ocurre el ciclo de 3 carbonos. Y en las células del mesófilo de la hoja es donde ocurre una ruta anticipada a C3 que se llama la ruta de 4 carbonos, en la cual se absorbe el CO2 atmosférico
se absorbe el CO2 atmosférico y la anhidrasa carbónica lo fija, lo cambia a ácido carbónico, el cual es fijado por la fosfonol piruvato carboxilasa, que es la enzima carboxilante en C4, para producir oxalacetato, y esto es transformado por la malato deshidrogenasa en malato. Este malato, oxalacetato o otros ácidos de 4 carbonos pueden ser, dependiendo de la especie, pueden pasar al ciclo de Calvin, donde varios tipos de enzimas lo desprenden el CO2 de la fosfonol piruvato para producir luego el CO2 liberado en el cloroplasto para entrar al ciclo de Calvin. Otra manera de verlo es de la siguiente manera. Veámoslo de esta manera muy sencillo. Las células del mesófilo entre el CO2 atmosférico aquí arriba se transforman en ácido carbónico por una anhidrasa carbónica, la cual, si en esta forma el fosfonol piruvato captura el CO2 y lo introduce en un ácido de 4 carbonos, que puede ser aspartato, malato o oxalacetato. Este se transforma, se transporta a las células de la vaina donde está la anatomía de Kranz, y ese ácido es descarboxilado por una serie de enzimas o alguna enzima en particular, y ese CO2 descarboxilado se produce CO2 atmosférico gaseoso, el cual entra al ciclo de Calvin. Repito, ¿cuáles son las enzimas descarboxiladoras? Las enzimas carboxiladoras, dependiendo de la especie, son la NADPM, que se llama enzima málica dependiente del NADP en el cloroplasto, la NADME, que actúa sobre el ácido aspartico y se llama enzima málica dependiente del NAD en la mitocondria, y la PEPCK, que actúa sobre la adenina o el piruvato, que se llama fosfonol piruvato carboxiquinasa, que se encuentra en el citoplasma. Entonces, todas estas enzimas son las que descarboxilan en algún punto de la célula al primer ácido orgánico que se forme, ya sea málico, aspartato o alanina piruvato. Y se encuentran distribuidas en algunos zacates como Panicum, Maximum y Milicianum, y la NADPM, que es la más común, que se encuentra en maíz, caña de azúcar y sorgo. Por ejemplo, esta que es la más común, la NADPM, tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, el CO2 y el NADPH pasan a la vaina por el transporte de malato. La fosfato difunde bien en el mesófilo, así que se genera poco NADPH en la vaina. Y hay una mayor generación de ATP, fosforilación cíclica, en el PS1. Y hay menos PS2, supone menor oxígeno, que reduce aún más la fotorrespiración. Entonces, todas esas características hacen que actúe de manera más eficiente esta enzima para la descarboxilación de los ácidos orgánicos formados por la fosfonolpiruvato carboxilasa. La concentración de CO2 en el ambiente acuático es mucho menor. Es mucho mayor que la atmósfera. Hay una mayor concentración de oxígeno que CO2 en el agua. El coeficiente de difusión del CO2 en el agua es 10,000 veces menor que en el aire y decrece al aumentar la temperatura. Entonces, la mayor parte del carbonato se encuentra en forma de bicarbonato en el agua. ¿Qué importancia tiene cómo se encuentra el CO2 en el agua, en los ríos o en el mar? En que las algas y plantas acuáticas tienen que lograr concentrar el CO2 de manera estable cerca del rubisco. Por tanto, todas las plantas acuáticas, ¿verdad? Todo el fitoplancton y las plantas angiospermas acuáticas en las praderas marinas tienen un ambiente completamente diferente al que ocurre en la atmósfera fuera del agua. En este caso, ellas tienen un ambiente con un cociente de oxígeno CO2 mayor y la difusión del CO2 es mucho menor. Por eso tienden a tener una mayor fotorrespiración. Entonces, esto lo empezamos a ver acá en el agua y vemos que entonces es donde se hace preponderante la acción de la enzima AC, ¿verdad? La enzima carboxilasa. La concentración de CO2 en el ambiente acuático requiere que el
ácido carbónico no puede actuar como sustrato de rubisco. Entonces, porque tiene que CO2 gaseoso. La conversión de CO2 por la enzima anhidrasa carbónica es importantísima. Por ejemplo, en las algas, la anhidrasa carbónica se encuentra básicamente en toda la estructura de la célula, especialmente en el pirenoide, y debe estar presente afuera para pasar el ácido carbónico por la membrana. Se encuentra también esta enzima, la AC, la anhidrasa carbónica, se encuentra también en las células de la C3, C4 y CAM. De hecho, la anhidrasa carbónica actúa inversamente en C4 y CAM, pues PEP carboxilasa actúa sobre ácido carbónico y no sobre CO2. Eso significa que también la anhidrasa carbónica transforma en las plantas a C3, C4, el CO2 para pasarlo a ácido carbónico, el cual sí, la fosfonopiruvato carboxilasa sí lo absorbe. Entonces, como vemos, se encuentra en este diagrama que representa una célula de una alga verde unicelular. Vemos que el CO2 entra del ambiente en forma de CO2 o ácido carbónico y en el citosol puede ser transformado entre CO2 y ácido carbónico irreversiblemente por la anhidrasa carbónica. Y cerca del estroma también se encuentra, y en el pirenoide se encuentra la anhidrasa carbónica para pasar el ácido carbónico a CO2, el cual sí puede ser incorporado por rubisco para hacer C3 normal en las células de estas algas unicelulares de ambientes acuáticos. Por último, quiero darles un repaso general sobre el modelo de los componentes de un mecanismo de concentración de CO2 en el caso de las plantas C4. En primer lugar, aquí se encuentran los 7 sistemas en los cuales, 7 puntos en los cuales vemos que hay adaptaciones específicas para que ocurra C4. En el caso del número 1, vemos que la concentración de carbono interno afuera de la célula tiene que existir un sistema de captura de CO2 activo y manejado. Es punto 1. Fotosintéticamente. Para esto se sabe que en la C4 la PEP carboxilasa isoforma es 20 veces sobreexpresada, más eficiente que la isoforma encontrada en C3. En las plantas C3 tienen fosfonylpiruvato carboxilasa, pero es más eficiente y es expresada mucho más veces en las plantas C4. Y la anhidrasa carbónica está confinada al citosol. En C3 está en el cloroplasto. El segundo punto se refiere a la energía fotosintética. Es necesario una fuente de energía fotosintética bien eficiente para que ocurra todo el proceso de la segunda parte la primera parte del mecanismo fotosintético C4. Se bombea CO2 usando 2 ATP por CO2 transferido del mesófilo a la vaina. Entonces, porque se requieren 2 ATP para regenerar ribulosa fosfato desde piruvato y se usa un ATP para pasar el oxalacetato a malato. De tal manera que toda la parte bioquímica, de la ruta bioquímica que ocurre fuera del cloroplasto, en las plantas C4 requiere de todo esto a 2 ATPs y una pH para hacer llegar el CO2 de manera más o menos pura hasta el área donde se encuentra el rubisco en el cloroplasto. Entonces necesita una fuente de energía fotosintética bastante fuerte y una fotosíntesis muy fuerte. En el punto 3, un almacén intermedio de CO2 capturado. El oxalacetato es muy reactivo y generalmente se transforma en malato o espartato dependiendo del subtipo de C4. Entonces, esa acumulación intermedia antes del cloroplasto es momentánea y inmediatamente es transformado a un descarboxilado para que pase a la región donde está el C3 y rubisco. El cuarto punto necesario para que ocurra un mecanismo eficiente de C4 es un mecanismo para liberar el CO2 del pool interno. Entonces, se genera en la ruta metabólica C4 enzimas novedosas que son liberadoras de CO2. El NAD, el NADP y la PEP carboxiquinasa, todas liberan CO2 para ofrecérselo a la rubisco dentro del cloroplasto. El quinto punto es un sitio donde concentrar el CO2 cerca del rubisco. Entonces, en las células de la vaina hay de 10 a 20 veces más CO2 que en el mesófilo. ¿Ok? Entonces, las vainas en C3 carga
lo que están encargadas es de asimilar asimilados hacia el floema, o sea, la sucrosa y la en forma de sacarosa. Mientras que las células de la vaina lo que son una sustancia, son un compartimiento hermético en el cual se puede acumular fácilmente el CO2 cerca del rubisco. El punto 6 es que se requiere una manera para reducir las fugas de CO2. Entonces, hay una vía de difusión líquida larga, ¿verdad? Estas células que tienen bastantes paredes engrosadas con menor permeabilidad del CO2 y no hay anhidrasa carbónica en la vaina. Por lo tanto, no existe un escape de CO2 hacia ácido carbónico y todo se concentra en mantenerlo en forma gaseosa dentro de las células de la vaina para que lo pesque rubisco de manera eficiente y reducir la proporción de fotorrespiración. Y el último punto para este modelo de la eficiencia y adaptabilidad de un mecanismo C4 es que tiene que ver modificaciones específicas en las propiedades cinéticas del rubisco. Se sabe que en las plantas C4 el rubisco es más afín al CO2 que el rubisco que se encuentra en la C3 y tiene un alto recambio catalítico que en alto CO2 resulta en una alta eficiencia del uso del nitrógeno. Por tanto, todas estas características, ¿verdad? Una entrada rápida, la energía disponible inmediatamente, la acumulación intermedia rápida, la formación de un almacén, la ausencia de ácido carbónico, rubisco mucho más eficiente en la C4 que en la C3. Todo eso hace que el mecanismo fotosintético C4 sea mucho más eficiente que el C3. Otros requisitos necesarios para la concentración de CO2 es que ese arreglo especial celular para el transporte interno intercelular de las vainas de las células de la vaina son muy especializados, tiene gran abundancia de plasmodesmos, hay una cantidad relativa de mesofilo a vaina y el grosor foliar dictado por la necesidad anterior, o sea, son hojas bastante delgadas. Y los transportadores internos son más afines a las plantas C4. Por tanto, hay un mensaje final a todo este modelo sobre la eficiencia de la bioquímica y el funcionamiento del metabolismo C4 es que uno podría pensar en la ingeniería de plantas C3 con metabolismo C4, como por ejemplo, la mayoría de las plantas que consumimos son C3. Por tanto, tratar de introducir en el genoma de las plantas C3 un mecanismo C4 aumentaría muchísimo la productividad y reducir el hambre en el mundo. Entonces, una de las ideas sería tratar de reducir la fotorrespiración. Y eso sería tratando de mejorar las enzimas y favoreciendo genes que codifiquen por rubiscos mucho menos oxigenasas, por ejemplo. De ahora en adelante vamos a ver un poco sobre el mecanismo CAM, metabolismo ácido de crasuláceas. La definición del mecanismo CAM está básicamente basado en las 4 etapas en las cuales que ocurre la dinámica de la formación de ácidos orgánicos, la absorción de CO2 y el desenvolvimiento durante el día del macroorganismo C3. Entonces, el CAM clásico tiene una fase inicial en la cual durante la noche se absorbe CO2 por estomas y los estomas están abiertos. La fijación de este CO2 en la noche es por la enzima PEP carboxilasa y produce un almacén intermedio muy grande de CO2 en forma de ácidos de 4 carbonos a través de toda la noche. O sea que no es un almacén momentáneo, sino a largo plazo. La fase 2 en la mañana temprano es la absorción de CO2 en la mañana con los estomas abiertos tipo C3. En la fase 3, hacia el resto de la mañana, hay removilización de los ácidos. Tan pronto la planta comienza a sentir un poquito de estrés, ¿verdad? Porque son plantas generalmente de ambientes muy áridos, ya sea desiertos o ambientes fisiológicamente secos, en los cuales ocurre la descarboxilación de los ácidos acumulados en la noche y puede haber un poquito de asimilación de CO2 con los estomas cerrados por el metabolismo C3. Y luego, hacia el final del día, la fase 4, puede ocurrir otra vez un poco de abertura de los estomas y puede haber asimilación directa cuando los ácidos orgánicos ya se acabaron. Esta es más o menos la definición clásica del patrón de comportamiento de abertura estomática, acumulación de ácidos y formación de
de asimilación de CO2 durante la dinámica diaria. Hay morfotipos, ¿verdad? Único rasgo morfoanatómico típico de las plantas CAM es la suculencia. Ha sugerido el requisito para la preevolución de CAM. Eso es un poco discutible, pero sí es cierto que casi todas las plantas que tienen algún grado de CAM tienden a ser un poquito gruesas y con una gran proporción de parénquima abundante de células con vacuolas muy grandes. Aquí de manera gráfica vemos el ciclo de las plantas CAM. Vemos que en la noche empezamos a acumular en forma de oxalacetato o malato, empezamos a acumular estos ácidos de 4 carbonos en la noche. Por eso ese compartimento está oscuro. En la mañana este malato es descarboxilado a piruvato hasta que se comienza a gastar y formar almidón. Y en el almidón puede ser degradado para formar fosfonilpiruvato de nuevo para ofrecer la fuente de fosfonilpiruvato durante la noche del día siguiente. Otra manera de verlo acá es expresando mayormente el ciclo noche-día. Durante la noche y bajas temperaturas, el CO2 ingresa a las células, ahí la PEP carboxilasa lo transforma en oxalacetato. El oxalacetato cambia a malato, el ácido málico en la vacuola, luego es descarboxilado y se pasa al cloroplasto donde forma almidón y el almidón luego se vuelve a fosfonilpiruvato. Durante el día los estomas están cerrados, ¿verdad? Y el CO2 no tiende a salir ni a entrar. Pero los ácidos acumulados en la mañana son descarboxilados, pasados desde la vacuola hacia el cloroplasto y aquí entran a el ciclo de Calvin para producir un poco de glucosa durante el día. En este gráfico, que parece que está al revés, vemos en el eje de la izquierda la hora del día y vemos en el eje de la derecha lo que es la parte nocturna, lo que es la fase diurna y las 4 fases. Y en el eje inferior, X inferior, tenemos la resistencia estomática y el contenido de ácido málico por las líneas puntuadas de 2 tamaños y la fijación de CO2 está, el eje está en la parte superior y es una línea continua. Entonces, en términos de cómo ocurre la dinámica de absorción de CO2, vemos que la tasa de fijación en micromoles por hora por peso fresco de la hoja, vemos que comienza a acumularlo en la noche y aumenta la acumulación. Luego, hacia el final de la noche, baja un poquito porque se está descarboxilando y el resto del día comienza a reducir la tasa de fijación de CO2 conforme los estomas se están cerrando. Ya para las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hasta las 3, 4 de la tarde, los estomas pasan cerrados y no es hasta la noche siguiente que los estomas vuelven a abrir y entonces se nota un aumento en la entrada de CO2 dentro de la hoja. En el caso de la resistencia estomática, o sea, la tendencia de los estomas a estar cerrados es bastante poco. Aumenta la resistencia es menor, que sería el contenido, perdón, la pequeñita. La resistencia de los estomas es muy pequeña, ¿verdad? Menos de casi 1, no es ni 5, es 1. Si la resistencia es pequeña, significa que los estomas pasan todo el tiempo abiertos y es no, sino que hasta a partir de como las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que los estomas se cierran debido a que hay un aumento en la resistencia estomática. Entonces, hay resistencia, significa que están cerrándose. Y por otro lado, el contenido de ácido málico se puede registrar a través del día, que es la línea puntuada larga, en la cual vemos que hay poco ácido málico y en la noche se acumula eficientemente durante la noche, aumenta la concentración de ácido málico y durante el resto del día, desde las 9 hasta las 5, 3, 4 de la tarde, comienza a desaparecer la acidez del tejido, indicando el periodo de descarboxilación. Otra manera de verlo acá es en las 4 fases. Vemos la asimilación de CO2 en el día y la noche. Entonces, en la primera fase, al principio de la noche, aumenta
la carboxilación de PEP rubisco, la fase 2 PEP rubisco y PEP carboxilasa y rubisco al mismo tiempo. Luego en la fase 3 solo rubisco por descarboxilación y en la fase 4 vemos que hay rubisco y PEP carboxilasa al mismo tiempo. Entonces, generalmente en las plantas CAM, los tanto C3 y como C4 están funcionando más o menos separados en el tiempo. La compartimentalización del proceso fotosintético comparado aquí entre C4 y CAM, vemos que en C4 la compartimentalización ocurre dentro de la misma célula, ¿verdad? Hay unas células del mesófilo que hacen una cosa, la parte inicial del metabolismo de 4 carbonos, y las células de la vaina o de la anatomía Kranz son las que hacen C3. En contraposición, en las plantas CAM no ocurre una compartimentación física, sino una compartimentalización temporal en la cual parte del proceso ocurre en la noche y parte ocurre en el día. Este cuadro muestra las características diferenciales de las tres principales vías fotosintéticas de asimilación de carbono. Entonces, vamos aquí a comparar las tres vías. La enzima responsable de la carboxilación es rubisco en C3, fosfonol piruvato carboxilasa y rubisco en C4, y ambas rubisco y fosfonol piruvato carboxilasa en CAM. La anatomía en C3 es normal, una anatomía de una hoja dorsiventral con células de parénquima empalizada y parénquima esponjoso. En C4 la anatomía Kranz que les mencionaba, y en las CAM son células bastante estructuras, ya sea tallos, hojas, suculentas. La tasa de fotosíntesis en general, en condiciones óptimas de la C3 es media comparada con la alta tasa de la C4, y entre ellas dos, la CAM tiene una tasa de fotosíntesis muchísimo más baja. La inhibición de la fotosíntesis por el oxígeno, o sea, la posibilidad de que haya fotorrespiración es muy alta en C3, es evitada al máximo en la C4, y en el día sí ocurre fotorrespiración, no durante la noche porque se está fijando, hay una fijación oscura de CO2, entonces no hay fotorrespiración. La eficiencia del uso del agua, que sería la capacidad de absorber moles de CO2 por mol de agua transpirada, es baja en C3, o sea que transpira mucho por la cantidad de CO2 que absorbe. Esta es media en las plantas C4, pero en el caso de las CAM, que tienen muy poca fotosíntesis, pero pasa todo el día sin botar agua porque están los estomas cerrados, la eficiencia del uso del agua es muy alta. La distribución geográfica, bueno, las C3 son casi todas las especies tienen C3 y una amplia distribución. Las T4 tienen mayormente áreas tropicales abiertas y es hábitats áridos, zacatales, con mucho sol, pero con buena humedad también, como en los zacates tropicales. Y las CAM, más bien regiones y hábitats áridos o hábitats fisiológicamente áridos, como el hábitat epífito. Existen especies intermedias entre C4 y C3 y hay algunas con rasgos de C4, pero no todas. El metabolismo CAM parece ser más ancestral que C4 y parece polifilético porque la C4 solo se encuentra en angiospermas y su origen está confinado a este grupo. Es monofilético y sin embargo está en grupos muy distintos, como todas estas monocotiledones que se presentan acá. Hay dos tipos particulares de plantas CAM, lo que se llama el CAM idling o como neutro. Las plantas están en neutro, indicando que los estomas están cerrados todo el día y la noche, y el ciclo día-noche de ácidos es alimentado por reciclaje interno a partir de CO2 nocturno reciclado. Y el reciclado CAM, que es estomas abiertos en la noche, pero hay alguna síntesis de ácidos orgánicos en la noche a partir de CO2 respiratorio. Cuando los estomas están abiertos en el día, hay absorción de CO2 atmosférico y C3 directo, además de removilización de CO2 de los ácidos orgánicos durante la noche. Entonces, el CAM reciclado es como es como un CAM típico con un poco más de reciclado de CO2. Y el CAM hídrico neutro es el extremo en el cual la planta pasa todo el día y toda la noche reciclando CO2 interno y autoconsumiéndose en algunos casos extremos. ¿Ok? El CAM hídrico se considera un CAM muy severo y fuerte y el CAM reciclado es un CAM débil. O sea que es como el CAM típico, pero hay una gran proporción de absorción de ácidos y fotosíntesis de 3 proporcionalmente. Factores que pueden regular.
Entonces, el CO2, por supuesto, en las plantas terrestres, pero la CAM en plantas acuáticas sí existe, como en isoetes. El CO2 parece ser un factor central y fuerza generación de evolución de todo CAM e incluso del mecanismo de fotosíntesis C4. Es conocido que CAM es un mecanismo concentrador de CO2 más que un mecanismo de defensa de la sequía. En acuáticas es beneficioso y en terrestres supone un ahorro de agua. Cambios en el CO2 ambiental, bueno, depende. Varía, pero son parecidos a las respuestas de la C3 y no hay efectos en cambios a nivel de la comunidad por el CO2. El agua, por supuesto que el CAM tiene como resultado una eficiencia buenísima del uso del agua y la eficiencia del uso del agua está relacionada con las fases 2 y 4 de CAM, en las cuales se está ahorrando significativamente agua y se está produciendo bastante fotosíntesis del CO2 reciclado. En cactus y otras plantas de desierto se benefician de CAM por esta ventaja y el 57% de las especies epífitas son plantas CAM porque se considera el epifitismo como el ambiente epífito, un ambiente fisiológicamente árido. Las raíces no están pegadas al suelo, que es donde hay una mayor cantidad de acumulación de agua. Entonces, a efectos de la acumulación de agua, hay acumulación de ácidos, acumulación externa de agua en tanques como las bromelias o el desarrollo de tejidos exageradamente gordos y drénquimas como en las peperomias. Básicamente esos son efectos importantes relacionados con el mantenimiento del estado hídrico de la planta. En la parte hídrica, transporte, en la conductividad hidráulica, el potencial osmótico, el potencial hídrico y la estabilidad de las células. También hay movilización y pérdida de agua en la parénquima. En estas plantas que tienen una gran cantidad de tejido suculento, epífito como las peperomias. La luz es la fuente de energía y fuente de para expresión y por supuesto dependen completamente de la luz. Sin embargo, la radiación fotosintéticamente activa determina la cantidad de ácidos acumulados. Por tanto, CAM depende de una alta radiación. El exceso de luz en las plantas CAM también sufren todo lo que sufren las plantas C3 como fotoinhibición y las CAM se expresan por alta luz en plantas C3 y CAM, receptoras de radiación ultravioleta o radiación a luz. También los días largos como el fitocromo y la luz roja disparan CAM en las plantas CAM facultativas. Y también hay efectos lumínicos en cierre estomático, luz azul y luz roja, que durante C3 desaparecen en plantas CAM inducibles. Eso significa que existen plantas CAM facultativas y plantas CAM inducibles. La temperatura actúa a nivel de interacciones de enzimas, respiración y movimientos estomáticos. Y por lo tanto, a una alta temperatura, pues se degradan todas estas enzimas y puede tener efectos muy importantes negativos sobre la fisiología de la planta. Entonces, la temperatura y la humedad regulan los cambios estomáticos, por supuesto, y la proporción de CAM que se genera. Entonces, alta temperatura diurna y baja temperatura nocturna benefician el funcionamiento y la aparición de CAM. Cambios en esta oscilación pueden estimular la aparición de CAM en plantas CAM inducibles. No hay mucha evidencia de que el metabolismo CAM mejore la eficiencia de los nutrientes y en halófitas no se han encontrado plantas CAM y las CAM no son halófitas. Comparando, por otro lado, además, dejando aparte los metabolismos, los mecanismos fotosintéticos, podemos comparar aquí otras estrategias para la ganancia de carbono entre plantas, por ejemplo, en la clasificación de sol y sombra. Las plantas de sol generalmente tienden a tener hojas pequeñas con menor superficie y ya que tienen una gran cantidad de luz llegando de energía. Generalmente tienden a tener más cantidad de estoma, puesto que una de sus funciones es la refrigeración y el mantenimiento de la temperatura. Los parénquimas son gruesos, hay pocos cloroplastos y pocos tilacoides apilados y hay un menor número de pigmentos antena. El nitrógeno se emplea para la síntesis de rubisco y hay una gran proporción de clorofila A con respecto a clorofila B y la proporción de clorofila a proteína soluble es baja
significa que hay una mayor síntesis de proteínas. Claro, la fotografía de aquí al lado para una planta de sol como esta no cumple realmente con lo que acabo de decir porque no son hojas pequeñas como los bananos, pero hay excepciones por tipo de restricción tipo filogenética. Las plantas de sombra tienden a tener en el sotobosque, como lo vemos en esa fotografía ahí, hojas más grandes, parénquimas finos y tilacoides apilados para aprovechar al máximo la intercepción lumínica. Más cantidad de pigmentos antenas, síntesis de pigmentos. La relación de clorofila A y B es de 2.5, o sea que hay una mayor proporción de clorofila B con respecto a las plantas de sol. Hay poca densidad de estomas porque no necesitan refrigerarse tanto y muchos cloroplastos con muchos cloroplastos y muchos distribuidos a lo largo de las células. El nitrógeno se emplea para la síntesis de pigmentos y la relación clorofila-proteína soluble es alta, o sea, hay una mayor proporción de clorofila debido a estos ambientes oscuros. Entonces, ¿cómo resulta todo esto en tanto el metabolismo fotosintético como las características de ser planta, sol y sombra en la ganancia de carbono foliar a nivel de hoja? Entonces, a nivel de hoja, los rasgos del ambiente, luz, humedad, temperatura, nutrientes, la cantidad de energía necesaria para que se construya la planta y se mantenga viva y su capacidad fotosintética determinan estas cuatro características la ganancia de carbono a nivel diario o a nivel anual o a nivel de la vida de toda la hoja en términos de cuánto carbono están acumulando. A nivel de ganancia de carbono en plantas enteras, también tenemos todos estos que determinan a nivel de la hoja, como el ambiente y estos otros, costo de construcción, mantenimiento y capacidad fotosintética, pero también cuando las plantas se hacen muy grandes, toda la planta, por ejemplo, aumenta la relación de soporte-producción. Esto significa que cuando un árbol como este se hace muy grande, el follaje completo de su copa tiene que estar fotosintetizando cierta cantidad de carbono para mantener vivo su tallo que proporcionalmente probablemente pesa más que todo su follaje. Entonces, muchos árboles mueren viejos sencillamente porque ya la fotosíntesis máxima que pueden alcanzar no ofrece la glucosa necesaria para mantener viva toda la madera. La arquitectura de la copa, por ejemplo, la ramificación, la forma en que se despliegan las hojas y los ángulos en los cuales están expuestas las hojas, todos determinan esa cantidad de carbono necesaria para que la planta sea más eficiente en la captura de carbono y distribuirlo a todo su cuerpo. Por tanto, la ganancia a nivel foliar y a nivel de plantas enteras incluyen factores que son un poco diferentes con respecto al mantenimiento de todo el individuo completo. Ok. La semana de esta clase vimos el laboratorio de fluorescencia de clorofilas en las lechugas, en la cual hicimos ese experimento y también se dejó para hacer en el laboratorio, ya está el material en el aula virtual sobre los cálculos para la ganancia de carbono en el neto diario a partir de una curva de luz de una planta de mora, cuyo archivo Excel ya se encuentra también en el aula virtual para todos los estudiantes. Fin, muchísimas gracias. Nos vemos para la siguiente clase de relaciones hídricas.